Yo creo que lo primero que necesitamos antes de hablar del tema de las competencias es poner un cable a tierra, ¿no es cierto? Ujú. No son tiempos normales para nadie, absolutamente, pero a veces perdemos esto de vista. No son tiempos normales. Ningún país del mundo tenía lista, digamos, bajo su manga una alternativa de educación a distancia lo suficientemente sólida y, digamos, estructurada como para inmediatamente reemplazar la presencial por una modalidad remota. Y esto, quienes seguimos las noticias, te puedes dar cuenta que es una cosa que nos ha pasado a países ricos y pobres. A Eh, todos. Todos están en la misma situación tratando de responder de la mejor manera posible y a la mayor velocidad posible a la situación para que los niños, los jóvenes, no dejen de tener oportunidades de aprendizaje en medio de esta situación tan difícil que estamos viviendo. Entonces, no son tiempos normales, no está escrito en ningún manual qué es lo que hay que hacer en estos casos, a pesar que hay personas que, digamos, salen a opinar que se debería hacer así o se debería hacer así. Lo cierto es que ni ellos mismos lo sabían hoy día tenemos que ser sumamente creativos y sumamente flexibles. Eso, digamos, como contexto. Un segundo elemento de contexto, me parece, es que tenemos que entender que la educación a distancia supone, digamos, una pérdida de control sobre los procesos de los niños. Cuando estábamos Ujú. nosotros en el aula, de una manera u otra podíamos manejar una serie de factores. Habían niños que se dormían o niños que lloraban o niños que se ponían muy inquietos o habían conflictos y uno estaba ahí, uno podía intervenir. Habían niños que tenían mayor o menor dificultad para realizar una actividad y estábamos ahí para ayudarlos, para escucharlos, para atenderlos. Em, Habían grupos que terminaban primero y entonces había que darles una actividad alternativa, habían grupos que tenían otra clase de problemas. Podíamos nosotros intervenir. Ahora no podemos. Ahora los niños no están delante de nosotros, están al otro lado de la pantalla, están al otro lado de la señal de radio, al otro lado de la señal de internet. Y entonces, y no solamente están al otro lado, en un espacio no visible para nosotros, sino que además están en sus casas y el hogar de los chicos, las familias de los chicos, tienen una enorme diversidad que se invisibiliza ante nuestros ojos cuando están en el aula, porque cuando están en el aula todos los niños están con uniforme, todos los niños parecen iguales. Ujú. Eh, Ujú. pero ahora están en sus casas y las realidades son distintas. No vamos a hablar de las diferencias de que unos tienen señal de internet y otros no tienen, porque eso Ujú. ya lo sabemos, ¿no es cierto? Sabemos que el internet no llega a todos, sabemos que la televisión no llega a todos lados, ni siquiera la radio, que llega a muchos sitios, llega absolutamente al 100% de todos los territorios. Eso ya lo sabemos. Pero Ujú. aún, aún en los lugares donde la señal sí llega de una manera u otra, hay diversidad. Hay familias que tienen más de un niño en edad escolar. Hay familias cuyos padres hacen teletrabajo eh, o son parte del personal que tiene que salir a trabajar. Eh, entonces, la imagen ideal de una familia que está sentada al costado de sus niños a la hora de recibir el programa Aprendo en Casa y que los puede ayudar, los puede apoyar, eso puede haber un buen porcentaje de familias que puede hacerlo y puede haber otro porcentaje significativo de familias que no estén en condiciones de hacerlo. Sentarse al costado de los niños supone hacerse tiempo, tener paciencia, prestar atención y estar alineado con la lógica de las actividades y las tareas que les proponemos a los chicos. Entonces, aceptemos que hay niños que pueden tener condiciones, espacio y tiempo y compañía para hacer eso en la medida de lo esperable, y hay niños que no lo pueden hacer. Entonces, yo diría a las colegas que la primera cuestión importante que tenemos que el primer paso que tenemos que dar es averiguar en qué condiciones están nuestros niños. Si yo quiero hablarles
de la familia, y ese es el otro tema, digamos, o sea, está en las propias directivas del ministerio. Cuando hablamos del aprendizaje situado, lo que estamos diciendo es situemos las oportunidades de aprendizaje en el contexto de la realidad. Y la realidad hoy día es que estamos todos encerrados, que hay un virus altamente contagioso, que el número de muertos se eleva cada día, que el mundo entero está hackeado por esta epidemia, y nosotros no podemos poner esa realidad entre paréntesis para ofrecer actividades como si eso no existiera. Los niños están viviendo esto, lo están viendo de una manera u otra, lo están escuchando o lo están experimentando en carne propia en sus propias casas, ¿no? Hay familias con mayor o menor necesidad, hay familias que acatan las disposiciones, hay familias desesperadas por la necesidad, que rompen las reglas, y los niños están en el medio. Hay familias donde los niños son respetados, hay familias donde los niños son violentados. Entonces, eh, yo como profesor, si soy responsable de un grupo de niños, mi primera tarea es averiguar en qué condiciones están, qué está pasando en sus casas, cómo se están sintiendo sus padres, sus familiares, cómo se están sintiendo ellos, qué necesidades tienen, porque tengo que poderme imaginar, en mi cabeza tienen que poderse aparecer las imágenes de cuando yo hablo de fulano, de mengano, tengo que saber en qué contexto viven para saber qué es lo que puedo pedir y qué es lo que puedo esperar de estos niños. No puedo hacer abstracción de eso, ¿no? Em, entonces, y en relación con las competencias, entonces, aquí hay que recordar algo que es esencial en realidad y que está en el currículo, ¿no? Y que, digamos, es parte ya del ABC del trabajo por competencias, y ya tenemos nosotros más de 20 años trabajando con este enfoque. La clave para el desarrollo de competencias tiene que ver con la posibilidad de reflexionar. Em, una acción, cuando una persona se dice que no actúa o no responde de manera competente a una situación, lo que estamos queriendo decir es que es una persona que responde sin pensar, de una manera irreflexiva. La clave de la competencia está en usar la cabeza. Usar la cabeza para entender qué problema estoy viviendo, de dónde viene, cómo me afecta. Usar la cabeza para pensar, ¿y qué hago? ¿Qué solución puede tener una situación como esta? Echando mano de todas las cosas que yo conozco, de toda la experiencia que tengo, ¿no? Entonces, eh, es imposible que un niño, un joven o un adulto pueda responder de manera competente a un reto si es que no reflexiona, si no se sitúa en la realidad y analiza lo que está pasando y analiza sus opciones. Entonces, yo he escuchado personas que dicen que en un contexto como este, que vamos a estar hablando de competencias, que eso no se puede, que para eso tenemos que estar en el aula. No es así, no es que porque estamos en pandemia vamos a apagar la cabeza y ya no vamos a pensar. En un contexto como este es cuando más todavía necesitamos activar la cabeza, ¿no? Y la capacidad para reflexionar, para tomar distancia de lo que está pasando, de lo que estamos haciendo o de lo que estamos viendo hacer. Miren, la respuesta de la ciudadanía frente a la emergencia es muy diversa. Hay gente muy consciente de las necesidades comunes, y que actúa con mucho respeto no solamente, digamos, por su propia familia, sino con mucho respeto también por las otras personas, con un sentido del bien común muy interiorizado. Hay personas a las que eso no les importa. Lo único que ponen por delante es su necesidad y lo demás no interesa. Si contagias a medio mundo no es tu problema. Entonces, y los niños están viendo todo eso. Yo siempre he dicho, ahora los adultos estamos dando lecciones de educación cívica todos los días a los niños. Con nuestras conductas estamos dando buenas y malas lecciones de educación cívica a los niños. Entonces, si estos niños tienen el privilegio de tener un profesor, el profesor tiene que ayudarlos a pensar, a reflexionar, a discernir lo que están viviendo, a escucharlos, a escuchar qué es lo que registran sus ojos, cómo lo están interpretando, cómo lo están procesando, cómo lo están valorando, y darles la oportunidad de tomar distancia y pensar. Entonces, esto creo que es el marco, digamos, para
pensar cómo trabajar competencias con niños en educación inicial y recordar que, digamos, como lo ha dicho el propio Ministerio de Educación en las normas que ha venido dando, una situación como esta, si algo pone por delante, son toda la dimensión emocional de la experiencia, ¿no? Y Ujú. nosotros tenemos en el currículum las competencias, Los eh, enfoques transversales, ¿no? los enfoques transversales, pero iba a decir las competencias del área personal social, Ah, de acuerdo. el conocimiento de uno mismo, la capacidad de convivir con el otro distinto. En una situación como esta, esto, digamos, salta, digamos, al primer lugar de las necesidades, ¿no? Eh, Cuando las personas necesitan estar cada vez más juntas, más coordinadas, ¿no? Donde necesitan concertar más sus acciones, aparecen las diferencias, los distintos puntos de vista, las distintas reacciones, las distintas actitudes. Y entonces es el momento en el cual los niños necesitan mirarse a sí mismos y aprender a mirar también a otros en la manera como se están vinculando y cómo están construyendo o tejiendo las relaciones interpersonales. Eso me parece a mí fundamental, como me parece fundamental también en la competencia comunicativa, la capacidad de poder poner en palabras, ¿no? Las cosas que están sintiendo y las cosas que están viviendo. Em, yo creo que las competencias del currículum cobran otra dimensión cuando las pones en contexto, cuando las sitúas en la situación en que se está viviendo y tú dices, caramba, pero ahora más que nunca necesitan estas habilidades, necesitamos darle a los chicos las oportunidades para que estas cosas puedan cultivarse, ¿no? En la medida de lo posible. Y por último, yo te había prometido hablar poco y ya perdí la cuenta. Eh, Estamos muy sí, bien. Sí, tranquilo. ah, por último, yo creo que es muy importante también tener en cuenta que la clave de los aprendizajes, la clave de los aprendizajes es la interacción. Y ahora una educación a distancia limita mucho esas posibilidades. Pero los profesores tenemos que arreglárnoslas para que de alguna manera haya un ida y vuelta. Algo tenemos que decir. Si nosotros proponemos una actividad a los chicos, proponemos una tarea, una experiencia, le proponemos un proyecto, por muy sencillo que sea, es muy importante que el profesor, la profesora, vea la manera como devuelve un juicio sobre lo que el niño ha hecho, pero no sobre el resultado. Yo lo que he podido ver cuando muchos colegas comparten videos y uno los puede estar viendo en redes sociales continuamente, el ojo está puesto en el cumplimiento. Yo te he dado 3 tareas a ti y yo quiero ver si definitivamente que las hayas hecho, ¿no es cierto? Ujú, ujú, Ya. Y cuando en realidad a los maestros lo que nos tiene que interesar es cómo lo hizo, ujú. cuál es el proceso que siguió para hacer eso. ¿Le fue fácil? ¿Le fue difícil? ¿Qué hizo primero? ¿Qué hizo después? ¿Por qué tomó esta decisión? ¿Por qué tomó otra decisión? Eh, si le salió mal, no importa. Lo que importa es qué aprendió de la experiencia, ¿no? El error es una fuente, es una matriz de generación de conocimiento. La ciencia ha evolucionado a lo largo de la historia de la humanidad a través del ensayo-error. Pero los maestros tenemos miedo a que el niño se equivoque y tratamos por todos los medios de evitar que meta la pata. Y no importa que la meta, lo que importa es que piense, ¿no? Y la posibilidad de poder hacerle llegar al niño la palabra, que el niño reciba la palabra de su profesor, una palabra que le ayude a pensar lo que ha hecho, cómo lo hizo, por qué lo hizo de esta manera, es fundamental a toda edad.